Me llamo Alberto Mancini y tengo 87 años. Cada 12 de octubre subo la colina del Cementerio Monumentale de Milán, llevando flores frescas en mis manos temblorosas y un peso en el pecho que nunca se ha ido. Las piernas ya no me obedecen como antes, los pulmones me arden con cada escalón, pero subo igual, porque es lo único que me queda de él, de mi Mateo, mi único hijo, el niño de 4 años que desapareció hace 42 años y me convirtió en el hombre vacío que soy hoy. La lápida de mármol blanco está siempre limpia, porque vengo seguido, no solo el 12 de octubre, sino casi todas las semanas, cuando el cuerpo me lo permite. He memorizado cada letra grabada en la piedra fría. Mateo Mancini, 1978-1982. 4 años. Ángel que volvió a casa demasiado pronto. Paso mis dedos arrugados por las letras, como he hecho 1000 veces, sintiendo la textura de la piedra bajo mis yemas gastadas por el tiempo y el trabajo. Cambio el agua del florero, acomodo las rosas rojas que traje, limpio las hojas secas que el viento de otoño deposita sobre la tumba. Es mi ritual, mi penitencia, mi única forma de seguir siendo padre cuando ya no tengo a quien cuidar. Hoy, este 12 de octubre de 2024, vine a despedirme. Los médicos en Milán me dieron el diagnóstico hace 3 semanas. Cáncer terminal, pulmones destruidos, tal vez un mes de vida si tengo suerte. No tengo miedo a morir, la verdad. Llevo muriendo por dentro desde 1982. Lo que me duele es morir solo, sin familia, sin nadie que llore por mí, como yo lloré por Mateo todos estos años. Sin nadie que ponga flores en mi tumba cuando me vaya. Supongo que debería empezar por el principio, por cómo llegué a estar arrodillado frente a una tumba que visito hace más de 4 décadas. Era septiembre de 1982, un sábado de mercado en Monza. Mateo tenía 4 años recién cumplidos. Era un niño hermoso con rizos oscuros y ojos grandes color avellana, como los de su madre Carla. Yo trabajaba en una fábrica textil, turnos largos, salario modesto, pero éramos felices. Carla se había quedado en casa con gripe ese día, así que llevé a Mateo conmigo al mercado a comprar verduras para la semana. Recuerdo cada detalle de ese día como si fuera ayer. El sol brillaba, hacía calor para ser septiembre. Mateo llevaba su camiseta azul favorita, esa con un barco dibujado al frente. Me pedía un helado cada 5 minutos, con esa voz aguda que tienen los niños pequeños. Yo le decía que esperara, que primero teníamos que comprar los tomates y las lechugas, que después le compraba su helado de chocolate. Llegamos al puesto de Don Giacomo, el vendedor de tomates que conocía desde hace años. Me puse a revisar la mercancía, buscando los mejores tomates para la salsa que Carla hacía los domingos. Mateo estaba justo a mi lado. Lo sentía tirando de mi pantalón. Don Giacomo me mostraba unos tomates San Marzano especialmente buenos. Me distraje mirándolos, calculando si alcanzaba el dinero para llevar 2 kilos. Fueron 5 segundos, tal vez 10. Cuando me agaché para preguntarle a Mateo si quería ayudarme a elegir, ya no estaba. Al principio no me asusté. Pensé que se había ido a mirar a algún otro puesto. Los niños hacen eso. Miré alrededor, llamé su nombre.
Mateo, Mateo, ven aquí. Nada. Empecé a caminar entre los puestos, buscando esa camiseta azul entre la multitud del mercado. El corazón me latía más rápido, pero todavía no entraba en pánico. Pregunté a otros vendedores si habían visto a un niño pequeño, de 4 años, rizos oscuros, camiseta azul con un barco. Algunos decían que tal vez sí, que había pasado un niño corriendo hacia allá, hacia el otro lado. Corrí en esa dirección. Nada. Volví. Busqué en cada puesto, detrás de cada caja de frutas, debajo de cada mesa. Mateo, por favor, hijo, ¿dónde estás? Después de 20 minutos llamé a la policía. Después de 1 hora habían cerrado el mercado y estaban interrogando a todos los vendedores y compradores. Después de 2 horas habían puesto retenes en todas las salidas de Monza. Después de 6 horas yo estaba en la comisaría llorando, mientras Carla gritaba preguntándome cómo había podido perder a nuestro hijo, cómo había podido distraerme, cómo había podido soltarle la mano. Los meses siguientes fueron una pesadilla que no termina nunca. La policía buscó por toda la región de Lombardía. Pusieron carteles con la foto de Mateo en cada poste, en cada tienda, en cada estación de tren. Salimos en la televisión rogando que quien lo tuviera nos lo devolviera. Ofrecimos recompensa que no teníamos. Revisamos hospitales, orfanatos, casas de acogida. Cada día esperábamos una llamada. Cada noche Carla lloraba hasta quedarse dormida, agarrando la camiseta azul de Mateo, que todavía olía a él. Yo dejé de dormir, dejé de comer. Solo existía para buscar a mi hijo. 3 meses después, en diciembre, encontraron un cuerpo en el río Lambro. Un niño pequeño, irreconocible por la descomposición, flotando entre las ramas cerca de un puente. La policía nos llamó. Necesitaban que identificáramos la ropa. Fui yo solo porque no quería que Carla pasara por eso. La ropa estaba destrozada, manchada, pero el color era azul. El tamaño correspondía. La edad aproximada del cuerpo coincidía, 4 o 5 años. La altura era similar. Los policías me miraban con lástima infinita, mientras yo observaba esos restos que tal vez habían sido mi hijo. En 1982 no existían las pruebas de ADN como ahora. No había forma de estar completamente seguros. Pero los policías me dijeron que tenían que cerrar el caso, que llevaban 3 meses buscando, que la descripción coincidía, que lo más probable era que Mateo hubiera caído al río el mismo día de su desaparición y que la corriente lo hubiera arrastrado. Me dijeron que lo sentían mucho, que hiciéramos el funeral, que intentáramos seguir adelante con nuestras vidas. Enterramos ese cuerpo en el cementerio Monumentale de Milán. Carla quiso la lápida más bonita que pudiéramos pagar. Mármol blanco con letras doradas. Yo vendí el coche para pagarla. El día del entierro llovía. Recuerdo el sonido de la lluvia golpeando el ataúd pequeño, tan pequeño, mientras lo bajaban a la tierra. Carla se desmayó cuando echaron la primera palada de tierra. Tuvieron que llevarla al hospital. Yo me quedé ahí parado bajo la lluvia hasta que terminaron de cubrir la tumba, hasta que todos se fueron, hasta que el sepulturero me dijo que tenía que irme porque iban a cerrar el cementerio. Carla nunca se recuperó. Dejó de hablar casi por completo. Se pasaba los días sentada en la habitación de Mateo, mirando sus juguetes, sus libros, su ropa. Adelgazó hasta parecer un fantasma. Yo intentaba sacarla, llevarla a caminar, hacerla comer, pero era como si su alma se hubiera ido con Mateo.
8 años después, en 1990, murió. Los médicos dijeron que fue un paro cardíaco, pero yo sé que murió de tristeza. Sus últimas palabras, mientras agonizaba en el hospital, fueron el nombre de nuestro hijo. Mateo, Mateo, mamá ya va contigo. La enterré junto a la tumba de Mateo. Compré la parcela de al lado para mí, para cuando llegara mi momento. 3 tumbas juntas, la de mi hijo, la de mi esposa y la mía esperando vacía. Esa es mi familia. Eso es lo que queda de los Mancini. Nunca me volví a casar. ¿Cómo podría? Cada mujer que conocía la comparaba con Carla. Cada niño que veía en la calle me recordaba a Mateo. Me mudé de Monza porque no podía soportar pasar por ese mercado, por esa plaza donde lo perdí. Viví en Bérgamo unos años, después en Turín, trabajando en distintas fábricas, viviendo en habitaciones pequeñas y solitarias, existiendo más que viviendo. Hace 10 años volví a Milán porque quería estar cerca del cementerio, cerca de ellos. Me jubilé hace 15 años y desde entonces mi vida ha sido una rutina simple y vacía. Me levanto, desayuno café solo, camino por el parque si hace buen tiempo, compro lo necesario para comer, visito el cementerio 2 o 3 veces por semana, vuelvo a casa, veo televisión sin prestar atención, duermo mal, me levanto otra vez. No tengo amigos cercanos, no tengo familia. Mis padres murieron hace décadas, era hijo único. Los hermanos de Carla dejaron de hablarme después de que ella murió. Creo que me culpaban. Tal vez tenían razón. La culpa es lo que me ha carcomido todos estos años. ¿Por qué me distraí mirando esos malditos tomates? ¿Por qué no le estaba agarrando la mano? ¿Por qué no presté atención esos 5 segundos fatales? He repasado ese momento millones de veces en mi cabeza, cambiando pequeños detalles, imaginando qué hubiera pasado si hubiera hecho las cosas diferente. Si no hubiera ido al mercado ese día, si hubiera esperado a que Carla se curara de la gripe, si le hubiera comprado el helado primero como él pedía, si hubiera sido mejor padre, más atento, más cuidadoso. Esa culpa se volvió mi compañera constante. Me despierto con ella, me acuesto con ella, como con ella, vivo con ella. Es un peso físico en el pecho que nunca se va. A veces, en mis peores momentos, pienso que merezco este final solitario, que es mi castigo por haber fallado en la única tarea importante que tenía, cuidar a mi hijo. Oye, antes de seguir con esto, tengo mucha curiosidad por saber algo. ¿Desde dónde me estás escuchando ahora mismo? Déjame tu ciudad o tu país en los comentarios, porque me gusta saber hasta dónde llegan estas historias, hasta dónde viaja el testimonio de un viejo como yo. Y si esta historia te está tocando el corazón de alguna manera, si te está haciendo pensar o sentir algo, te pido por favor que le des al botón de suscripción. Me ayuda mucho a que más personas puedan escuchar lo que tengo que contar, lo que me pasó y lo que puede servir a alguien más que esté pasando por algo similar. Bueno, vuelvo a donde estaba. Este 12 de octubre de 2024, llegué al cementerio más temprano que de costumbre. Eran apenas las 7 de la mañana. El sol apenas empezaba a salir. Había niebla entre las tumbas.
El cementerio estaba completamente vacío, solo yo y el silencio. Subí la colina despacio, parando cada pocos pasos para recuperar el aliento. Los pulmones me ardían más que nunca, el cáncer haciendo su trabajo. Llevaba rosas rojas, las favoritas de Carla, y un trapo para limpiar la lápida. Llegué a la tumba y me arrodillé con dificultad. Las rodillas me crujieron, la espalda protestó, pero logré bajar. Limpié la lápide con cuidado, como siempre, pasando el trapo por cada letra grabada. Cambié las flores viejas por las nuevas. Y después me quedé ahí, mirando ese nombre que he mirado por 42 años. Matteo Mancini. Empecé a hablarle como hacía siempre. Le conté que los médicos me habían dado poco tiempo, que probablemente esta sería una de mis últimas visitas. Le dije que pronto estaría con él y con su mamá, que la familia estaría junta otra vez. Le pedí perdón, como hacía en cada visita, por haberlo perdido, por haber fallado como padre, por no haberlo protegido. Y entonces, algo que nunca me había pasado en 42 años de visitas, me ocurrió. Empecé a llorar sin control. No las lágrimas silenciosas que había aprendido a manejar, sino sollozos violentos que me sacudían todo el cuerpo. Lloraba como no lloraba desde el día del entierro, con sonidos que salían desde algún lugar profundo y roto dentro de mí. Lloraba por Matteo, por Carla, por todos los años perdidos, por la vida que nunca tuvimos, por los nietos que nunca conocí, por el vacío absoluto de mi existencia. Me perdona, hijo, repetía entre sollozos. Perdóname por haberte perdido. Perdóname por no haber estado ahí. Perdóname por haber sido un padre tan descuidado. Entonces sentí una mano en mi hombro. Me congelé. El cementerio estaba vacío. Lo había comprobado al entrar. Nadie subía a esa hora. Me giré asustado, con el corazón golpeándome en el pecho, y vi a un adolescente arrodillado junto a mí. Tendría unos 15 o 16 años. Llevaba un moletón azul con capucha, jeans gastados, zapatillas deportivas. Tenía el pelo castaño, un poco largo, una sonrisa triste, pero increíblemente gentil, y ojos que parecían mucho más viejos que su rostro joven. El chico me habló con una voz suave, que de alguna manera se escuchaba clara, a pesar de mis sollozos. Me dijo que se llamaba, que me había estado buscando, que tenía algo muy importante que decirme. Señor Mancini, me dijo, su hijo todavía está vivo. Pensé que estaba alucinando, que el cáncer había llegado al cerebro, que la edad me estaba jugando una mala pasada, que finalmente me había vuelto loco de tanto dolor. Le dije al chico que quién era, que cómo se atrevía a decirme algo así, que eso era crueldad pura. Le grité que se fuera, que me dejara en paz con mi dolor. Pero el chico no se movió. Se quedó ahí arrodillado, con esa sonrisa triste, y señaló la lápide. Me dijo que esa no era la tumba de Matteo, que el cuerpo que encontraron en el río Lambro no era mi hijo, que Matteo estaba vivo, que tenía 46 años ahora, que vivía en Roma, que me había estado buscando durante 30 años, pero que había estado buscando con el nombre equivocado. Yo temblaba violentamente, agarrándome del borde de la lápide para no caerme. Le pregunté qué clase de broma enferma era esa, quién lo había mandado, qué quería de mí. El chico mantuvo la calma y me dijo su nombre completo, Carlo Acutis.
Me dijo que había venido a darme lo que Dios me debía, un reencuentro antes de que fuera demasiado tarde. Se sentó en el pasto húmedo del cementerio, como si tuviera todo el tiempo del mundo, y empezó a contarme una historia que sonaba completamente imposible. Me dijo que en 1982 Mateo no se había ahogado en el río, que una mujer lo había llevado. Me explicó que esta mujer se llamaba Patrizia Donati, que vivía en Monza, que acababa de perder un bebé en un parto prematuro y estaba destrozada por el dolor. Que ese día de septiembre había ido al mercado en un estado casi de locura, consumida por la pena de haber perdido a su hijo. Carlo me contó que Patricia vio a Mateo solo por esos 5 segundos que yo me distraí. Vio a un niño hermoso, de la edad que hubiera tenido su bebé, parado solo mientras su padre miraba tomates. Y algo se rompió en su cabeza, me explicó Carlo. En un impulso enfermo de desesperación y dolor, tomó la mano de Mateo y salió caminando rápido del mercado. Mateo lloraba por mí, me llamaba, pero era tan pequeño que no sabía nuestro apellido completo, no sabía nuestra dirección. Solo sabía que su papá se llamaba Alberto y trabajaba en una fábrica. El chico me contó que Patricia sacó a Mateo de Monza esa misma tarde, que se fue en tren a Roma con él, que le dijo que su papá había tenido un accidente, que ella lo iba a cuidar ahora. Que Mateo lloró durante días, pero eventualmente, como hacen los niños pequeños, empezó a adaptarse. Que Patricia lo registró como hijo adoptivo con documentos falsos, cambiándole el nombre a Marco Donati. Que lo crió con amor, eso sí, mucho amor, pero un amor construido sobre un crimen terrible. Escuchaba todo esto con la cabeza dándome vueltas, sin poder procesar la información. Carlo continuó diciendo que Patricia había muerto el año pasado, en 2023, que antes de morir, consumida por la culpa de 4 décadas, había dejado una carta confesando todo. Que Mateo, que había crecido como Marco Donati, había descubierto la verdad hacía 8 meses. Que su mundo se había desmoronado al leer esa carta. Que la mujer que llamaba mamá toda su vida había sido en realidad la persona que lo secuestró, que le robó su familia, su identidad, su vida verdadera. Carlo me explicó que Mateo había contratado investigadores privados inmediatamente después de leer la carta, que había estado buscándome durante 8 meses, intentando encontrar a Alberto Mancini de Monza, que perdió un hijo en 1982, pero que los registros eran confusos, que yo me había mudado varias veces, que había vivido en Bérgamo y Turín antes de volver a Milán. Y lo más importante, me dijo Carlo con tristeza, que Mateo no sabía que yo creía que él estaba muerto, que estaba buscando a un padre que lo extrañaba, no a un padre que lloraba sobre una tumba vacía cada semana. Le pregunté a Carlo cómo podía saber todo eso, cómo podía estar seguro, cómo podía pedirme que creyera algo tan increíble. El chico metió la mano en el bolsillo de su moletón y sacó un papel doblado. Me lo entregó con cuidado. Era una hoja con una dirección escrita a mano. Vía Appia Antica, 847, Roma, apartamento 3B. Carlo me miró directo a los ojos y me dijo que fuera hoy, que no esperara, que no tenía mucho tiempo. Después me dijo algo que me hizo empezar a creer que tal vez, solo tal vez, esto no era locura o alucinación. Me dijo que Mateo tenía una marca de nacimiento
en forma de media luna en el hombro derecho. Que yo era el único que sabía eso, porque era una marca pequeña que se notaba solo cuando era bebé y que después quedó cubierta por ropa siempre. Que esa era mi prueba. Miré al chico con los ojos llenos de lágrimas otra vez. Era verdad. Mateo tenía esa marca. Nunca se la había mencionado a nadie, excepto a Carla. Era nuestra broma privada. Decíamos que la luna lo había besado cuando nació. ¿Cómo podía saber eso este adolescente? Le pregunté quién era realmente. Carlos sonrió con esa sonrisa triste y gentil y me dijo que era alguien que entendía el dolor de las familias rotas, alguien que en vida había dedicado su tiempo a ayudar a otros, alguien que ahora seguía haciendo lo mismo desde otro lugar. No entendí completamente, pero tampoco necesitaba entender. Solo necesitaba saber si lo que me estaba diciendo era verdad. Carlos se levantó del pasto y puso su mano en mi hombro otra vez. Me dijo que me apurara, que tomara el tren a Roma hoy mismo, que no perdiera más tiempo. Y después, antes de que pudiera decir nada más, simplemente se fue caminando entre las tumbas y desapareció en la niebla de la mañana. Me quedé ahí arrodillado, sosteniendo ese papel con la dirección, temblando, sin saber si acababa de tener la experiencia más importante de mi vida o si finalmente me había vuelto completamente loco. Miré la tumba de Mateo, esa lápida que había visitado por 42 años. Toqué las letras grabadas una vez más y tomé una decisión. Me levanté con dificultad, guardé el papel en mi bolsillo y bajé la colina más rápido de lo que había subido. Fui directo a mi apartamento, metí algunas cosas en una bolsa pequeña, tomé todos los ahorros que tenía escondidos en una lata en la cocina y me fui a la estación de tren. El viaje a Roma fue una agonía de esperanza y terror mezclados. Cada kilómetro que el tren avanzaba era una batalla entre creer y no creer, entre la posibilidad de que mi hijo estuviera vivo y el miedo de que esto fuera una crueldad del destino o de mi mente deteriorada. Los pulmones me ardían, el cáncer recordándome que supuestamente me estaba muriendo, pero no me importaba. Si iba a morir, prefería morir persiguiendo esta esperanza imposible que morir en mi cama solo. Llegué a Roma cerca de las 3 de la tarde. Tomé un taxi y le di la dirección. Vía Appia Antica. El taxista me miró raro. Un viejo de 87 años, con una bolsa pequeña y cara de desesperación, pero no dijo nada. Manejó en silencio, mientras yo miraba por la ventana, sin ver realmente nada, solo repitiendo en mi cabeza, por favor que sea verdad, por favor que sea verdad. El edificio era viejo, pero bien mantenido, de esos típicos de Roma, con fachada color ocre y balcones con plantas. No había elevador. Subí las escaleras agarrándome del barandal, parando en cada piso para recuperar el aliento. Los pulmones me quemaban, el corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. 3er piso, apartamento B. Me quedé parado frente a esa puerta por lo que pareció una eternidad. La mano me temblaba mientras la levantaba para tocar el timbre. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo iba a explicar? ¿Qué pasaba si Carlos estaba equivocado? ¿Qué pasaba si esto era una broma cruel? ¿Qué pasaba si... Toqué el timbre. Escuché pasos del otro lado de la puerta.
pasos de un hombre adulto, pesados, lentos. La puerta se abrió y ahí estaba. Un hombre de 46 años, alto, más alto que yo, con el pelo castaño, con canas en las sienes. Tenía la nariz de Carla, la forma de la cara de mi padre, los ojos color avellana que yo veía en el espejo cuando era joven, las manos grandes como las mías, la forma de pararse, un poco encorvado del hombro izquierdo, como yo. Nos quedamos mirando. El hombre parecía confundido, esperando que yo dijera algo. Abrió la boca para preguntarme si podía ayudarme en algo. Y antes de que pudiera hablar, antes de que pudiera pensar en qué decir, las palabras salieron solas de mi boca. Le pregunté si tenía una marca de nacimiento en forma de media luna en el hombro derecho. La cara del hombre se puso completamente blanca. Se quedó inmóvil, como si hubiera visto un fantasma. Después, sin decir una sola palabra, abrió su camisa, se bajó el cuello hacia un lado y giró el hombro hacia mí. Y ahí estaba, la media luna perfecta, un poco más grande de como la recordaba, desvanecida por el tiempo, pero inconfundible. La misma marca que yo había besado 1000 veces cuando era un bebé. La marca que la luna le había puesto a mi hijo. No sé quién se movió primero, tal vez él, tal vez yo. Pero de repente estábamos abrazados en ese corredor, dos hombres que eran extraños y que eran padre e hijo al mismo tiempo, separados por 42 años, reunidos por un santo adolescente que había visto a través del tiempo y de la tragedia. Mateo lloraba, yo lloraba. Nos agarrábamos como si el otro fuera a desaparecer si soltábamos. Repetía su nombre una y otra vez. Mateo, Mateo, mi Mateo. Él me llamaba papá, con una voz quebrada. Papá, te encontré. Papá, pensé que nunca te iba a encontrar. No sé cuánto tiempo estuvimos ahí, en ese pasillo. Eventualmente nos metimos al apartamento. Nos sentamos en el sofá de su sala, todavía agarrados de las manos, mirándose como si no pudiéramos creer que el otro era real. Y ahí, en esa sala de un apartamento en Roma, mi hijo me contó su vida. Me contó cómo había crecido como Marco Donati, hijo de Patricia Donati. Cómo ella había sido una madre amorosa, pero siempre triste, siempre con algo oscuro en los ojos que él no entendía cuando era niño. Cómo había estudiado ingeniería, cómo se había casado con una mujer maravillosa llamada Clara, cómo tenían 2 hijos, mis nietos que yo no conocía. Me contó cómo siempre había sentido que algo no encajaba, que algo estaba mal, pero que nunca pudo identificar qué era. Y después me contó sobre la carta, cómo Patricia murió de cáncer el año pasado, cómo dejó una carta para ser abierta después de su muerte, cómo leyó esa carta y su mundo entero se destruyó en minutos, cómo descubrió que todo lo que sabía sobre sí mismo era una mentira, que su nombre no era Marco, sino Mateo, que su madre no era su madre, sino la mujer que lo había secuestrado, que en algún lugar tenía un padre que lo había perdido 42 años atrás. Me contó cómo había contratado investigadores, cómo había buscado en cada registro de Monza, cómo había llamado a cada Alberto Mancini que encontraba, cómo había pasado 8 meses desesperado tratando de encontrarme, sin saber que yo creía que él estaba muerto, sin saber que yo lloraba sobre una tumba vacía cada semana. Le conté mi versión. Le conté sobre ese día en el mercado, sobre los 5 segundos fatales, sobre la búsqueda desesperada,
sobre el cuerpo en el río. Le conté sobre el funeral, sobre cómo enterramos a un niño desconocido pensando que era él. Le conté sobre Carla, sobre cómo se murió llamándolo, sobre cómo nunca superó su pérdida. Le conté sobre los 42 años de culpa, de dolor, de existir sin vivir. Lloramos juntos por Carla, por la madre que él nunca conoció, que murió sin saber que su hijo estaba vivo. Lloramos por los 42 años robados, por las fiestas de cumpleaños que no celebramos, por las navidades que no pasamos juntos, por los abrazos que no nos dimos. Lloramos por todo lo que Patricia Donati nos quitó con su decisión egoísta y desesperada. Pero también, en medio de todo ese dolor, había gratitud. Gratitud porque lo encontré, porque Carlo Acutis me lo devolvió, porque no morí sin saber la verdad, porque mi hijo estaba vivo. Mateo me presentó a Clara, su esposa, una mujer hermosa y amable que me abrazó como si me conociera de toda la vida. Me presentó a mis nietos, 2 niños de 8 y 10 años que me miraban con curiosidad y asombro. El abuelo que no sabían que tenían. Me quedé en su casa esa noche, durmiendo en la habitación de huéspedes, todavía sin poder creer que esto era real. A la mañana siguiente, Mateo insistió en llevarme al hospital. Mis pulmones sonaban terrible, tosía constantemente, el dolor en el pecho era cada vez peor. Me hicieron exámenes completos, rayos X, análisis de sangre, todo. Los doctores en Roma revisaron mi expediente de Milán y se quedaron confundidos. Resulta que no tenía cáncer. Los médicos milaneses se habían equivocado. Lo que pensaban que era cáncer terminal era en realidad una infección severa en los pulmones que había sido mal diagnosticada. Era serio, sí, era peligroso si no se trataba, pero era completamente curable con antibióticos y tratamiento adecuado. No me estaba muriendo. No me quedaban semanas de vida. Con el tratamiento correcto, podría vivir años más. Los doctores en Milán llamaron después disculpándose profusamente, hablando de cómo habían confundido las imágenes, de cómo era un error terrible. Pero yo sabía que no era un error. O tal vez sí lo era, pero no uno coincidente. Carlo Acutis me había dado tiempo. Me había salvado de morir solo y sin saber la verdad. Me había dado la oportunidad de vivir con mi hijo. El tratamiento duró 3 semanas. Mateo no se separó de mí ni un día. Me llevaba a las citas médicas, me preparaba comidas especiales, me cuidaba como yo lo había cuidado cuando era bebé. Invertimos los roles después de 42 años. Conocí mejor a mis nietos, que empezaron a llamarme Nonno. Conocí la vida que Mateo había construido, su trabajo como ingeniero, sus amigos, su rutina. Y hablamos. Hablamos durante horas y horas. Le conté todo sobre su niñez que él no recordaba, los 4 primeros años de su vida. Le conté cómo se reía cuando lo hacía cosquillas, cómo le encantaban los trenes de juguete, cómo Carla le cantaba antes de dormir. Le mostré las pocas fotos que había guardado todos estos años, imágenes de un bebé sonriente que él no reconocía como sí mismo. Él me contó sobre su vida como Marco, sobre crecer en Roma, sobre la escuela, sobre sus sueños de niño. Me contó sobre Patricia, y aunque yo la odiaba por lo que había hecho, también podía ver que ella lo había querido, a su manera enfermiza y equivocada.
que le había dado una buena vida materialmente, educación, oportunidades, que el crimen que cometió nació del dolor y la locura, no de la maldad pura. Después de 3 semanas, cuando los médicos me dieron de alta completamente curado, Mateo me pidió que me quedara a vivir con ellos, que no volviera a Milán, que no volviera a ese apartamento vacío, a esa vida solitaria, que me quedara con mi familia. Acepté. Volví a Milán solo una vez más, con Mateo. Fuimos juntos al cementerio Monumentale. Subimos esa colina que yo había subido cientos de veces, pero esta vez no estaba solo. Mi hijo, vivo, de 46 años, caminaba a mi lado sosteniéndome del brazo. Llegamos a la tumba. Mateo se quedó en silencio mirando la lápida con su nombre. Matteo Mancini, 1978 a 1982. 4 años. Tocó las letras grabadas, ese nombre que era suyo, pero que marcaba una muerte que nunca ocurrió. Mandamos hacer una placa nueva. No removimos la lápida original, pero agregamos una placa de bronce que decía: en memoria del niño desconocido que descansó aquí y del milagre que reunió a una familia separada. Que su descanso sea eterno y que su tumba recuerde que nunca es demasiado tarde para la verdad. Visitamos la tumba de Carla juntos. Le llevamos flores. Mateo le habló a la madre que nunca conoció. Le dijo que estaba bien, que tenía una familia hermosa, que ojalá ella pudiera conocer a sus nietos. Yo le pedí perdón por no haber podido decirle la verdad antes de que muriera, por dejarla morir pensando que nuestro hijo estaba muerto. Y después fuimos a Asís, los 3, Mateo, Clara, los niños y yo. Fuimos al santuario donde está enterrado Carlo Acutis, ese joven santo que murió a los 15 años, pero que sigue haciendo milagres, que me encontró en mi momento más oscuro y me dio de vuelta lo que creí perdido para siempre. Me arrodillé frente a su tumba y lloré otra vez, pero estas lágrimas eran diferentes. Eran lágrimas de gratitud, de alivio, de alegría imposible. Le agradecí por ver más allá de las lápides, más allá de los certificados de defunción, más allá de los 42 años de dolor innecesario. Le agradecí por devolverme a mi hijo. Ahora, 8 meses después de ese 12 de octubre que cambió todo, vivo en Roma con Mateo y su familia. Tengo mi propia habitación en su apartamento, llena de fotos de mis nietos. Desayuno con ellos cada mañana. Llevo a los niños al parque. Ayudo a Clara con la cena. Voy a los partidos de fútbol de mi nieto mayor. Ayudo a mi nieta menor con sus tareas. Tengo 87 años y por primera vez en 42 años tengo una razón para levantarme cada mañana. Tengo familia. Tengo propósito. Tengo vida. Las infecciones en mis pulmones están completamente curadas. Los médicos dicen que estoy sorprendentemente saludable para mi edad, que podría vivir otros 10 años fácilmente. 10 años que no voy a desperdiciar. 10 años con mi hijo, con mis nietos, con esta familia que recuperé milagrosamente. Mateo y yo vamos juntos a Asís una vez al mes. Llevamos a los nietos, les contamos la historia. Les explicamos cómo este santo joven, este adolescente que amaba la computación y la Eucaristía, que documentó milagros eucarísticos por todo el mundo, también documenta familias rotas y las vuelve a unir. Les enseñamos que nunca es tarde para los milagros, que nunca es tarde para la verdad. Y ahora, terminando este relato,
quiero preguntarte algo a ti que me has escuchado hasta aquí. Me gustaría mucho saber desde dónde me estás oyendo en este momento. Déjame saber tu ciudad, tu país, porque me emociona pensar que esta historia de un viejo italiano está llegando a personas en lugares que tal vez nunca voy a conocer. Y si esta historia te tocó de alguna manera, si te hizo pensar en tus propias pérdidas, en tus propios dolores, te pido que te suscribas para que más personas puedan escuchar testimonios como este. Tu apoyo significa todo para que historias de esperanza como la mía puedan llegar a quienes más las necesitan. Porque eso es lo que quiero que te lleves de todo esto. Si estás escuchándome ahora mismo y estás en el dolor de una pérdida que crees irreversible, de un hijo que crees muerto, de una familia que crees destruida para siempre, te digo, no aceptes la tumba como la palabra final. No aceptes el certificado de defunción sin cuestionarlo. No aceptes el dolor como tu única compañía hasta el final de tus días. Investiga, busca, pregunta, vuelve a revisar. Contrata investigadores si es necesario. Usa las herramientas que no existían en 1982, pero que existen ahora. El ADN, las bases de datos, el Internet, los registros digitalizados. No te rindas antes de agotar cada posibilidad. Y sobre todo, ora. Pídele a Carlo Acutis, ese santo joven que entendió el sufrimiento a pesar de su corta vida, que te ayude a encontrar la verdad. Él ve más allá de lo que nosotros vemos. Ve más allá de los cuerpos no identificados, más allá de los errores policiales, más allá de los 42 años de luto equivocado. Mi hijo estaba vivo mientras yo lloraba sobre una tumba vacía. Estaba vivo, creciendo, formando una familia, viviendo una vida completa, mientras yo me moría lentamente de culpa y dolor. ¿Cuántas otras historias así existen en el mundo? ¿Cuántos otros padres están llorando sobre tumbas equivocadas? ¿Cuántos otros hijos están buscando a padres que creen que están muertos? La tecnología de ahora hace posible lo que era imposible en 1982. Las pruebas de ADN pueden identificar cuerpos con certeza. Los registros digitales pueden rastrear personas a través de décadas y continentes. Las redes sociales pueden reunir familias separadas. Usa todo eso. No te conformes con el dolor cuando todavía hay esperanza de verdad. Pero también entiende esto. El milagro no fue solo que Mateo estuviera vivo. El milagro fue que lo encontré a tiempo. Que Carlo Acutis me buscó justo cuando yo estaba a punto de rendirme, de morir solo, creyendo que merecía esa soledad como castigo. El milagro fue recibir años extras de vida para compensar un poco los 42 años que perdimos. No todos los finales son felices. No todas las búsquedas terminan en reencuentros. A veces el hijo realmente está muerto. A veces la pérdida es real y permanente. Pero nunca lo sabrás con certeza si no buscas hasta el final, si no agotas cada posibilidad, si no te aferras a la esperanza, incluso cuando parece imposible. Yo viví 42 años en un infierno innecesario. 42 años creyendo una mentira. 42 años de culpa que no debía cargar.
Si hubiera investigado más en 1982, si hubiera insistido en pruebas definitivas antes de enterrar ese cuerpo, si hubiera seguido buscando, aunque me dijeran que era inútil, tal vez no habría perdido todo ese tiempo. Pero también entiendo que hice lo mejor que pude con las herramientas que tenía. No existía el ADN. Los registros eran en papel. No había internet ni bases de datos. Los policías me aseguraron que era mi hijo. ¿Qué más podía ser un padre destruido de dolor en 1982? Lo que importa es ahora. Lo que importa es que encontré a mi hijo antes de morir, que tengo estos años preciosos con él, con mis nietos, con esta familia que recuperé milagrosamente, que cada mañana me despierto y no estoy solo, que cuando finalmente muera, no moriré en un apartamento vacío, sino rodeado de familia que me quiere. Y cuando llegue ese día, cuando mi tiempo real se acabe, me van a enterrar en esa parcela que compré hace décadas en el cementerio Monumentale. Voy a estar junto a Carla, junto a la tumba que tiene el nombre de Mateo, pero que guarda los restos de un niño desconocido. Y Mateo, mi hijo vivo, será quien ponga flores en mi tumba, quien me visite, quien se asegure de que no esté solo, ni siquiera en la muerte. Esa inversión de roles, ese hijo cuidando al padre incluso después de la muerte, es todo lo que un padre puede pedir. Es la vida completándose en un círculo. Es la familia continuando, aunque uno se vaya. Así que te digo otra vez, a ti que me escuchas, no te rindas. No aceptes el dolor como tu destino final. Busca tu milagro. Pídele a Carlo Acutis que te ayude a encontrar tu verdad. Y si tu pérdida resulta ser real, si tu hijo realmente está muerto, al menos sabrás con certeza. Al menos no pasarás el resto de tu vida preguntándote qué hubiera pasado si hubieras buscado un poco más. Yo soy Alberto Mancini, tengo 87 años y mi hijo, que creí muerto por 42 años, está vivo, está bien y está en la habitación de al lado ayudando a sus hijos con la tarea. Ese es mi milagro. ¿Cuál es el tuyo? Confía, busca, vive.